Vamos a arrancar este bloque y vamos a analizar cómo se dio la disputa de poder desde que asume Milei hasta, digamos, la semana en que se empezó a debatir en el Congreso, o sea, hasta el lunes, lo de la ley, para después lo otro empezar a tratarlo en el bloque que viene. Pero está muy interesante la disputa de poder, cómo fue que avanza el gobierno y qué encuentra como contrapartida a eso en la gente, en las organizaciones, en los afectados, y cómo se va viendo en la cronología, cómo fue esa disputa de fuerzas y ese debate que se da en Argentina de cara a lo que está pretendiendo hacer, que es un cambio de modelo, ¿no? O sea, estamos hablando de un gobierno que viene a cambiar o a pretender cambiar un modelo y lo hace de una forma muy particular que después lo vamos a ir desglosando, pero lo que vamos a pasar, por lo que me están diciendo, y por esta vez, porque la radio se está mudando, va a salir solo por audio. Exacto. Igual se va a entender, pero va a salir solo por audio, porque no se va a poder ver la imagen, nosotros lo preparamos con audiovisual, pero sí se va a ver cuando subamos el programa en nuestro canal Mirada Nacional. Ahí se va a editar y se va a poner el video, imagen y audio. Sí, pero esto es cronológico, ¿no? Una cosa fue sucediendo a la otra y creo que va a estar bastante claro y bastante lindo de analizar todo lo que pasó en enero hasta la semana. Recordémosle a la gente que nosotros cuando terminamos el último programa, el año pasado de Mirada Nacional, hasta ese momento había sido la asunción de Milei y Caputo había presentado el DNU. Claro. Ahí quedamos. Ahí quedamos, bueno, pero vamos a seguir y vamos a ver cómo se fue desarrollando esa disputa de poder en Argentina, quiénes son los actores, y va a estar muy interesante después analizar parte por parte eso que parece mentira. Todo lo que van a escuchar pasó en menos de 30 días. O sea, así estamos en Argentina. No sé si ya lo tenemos y lo podemos largar, larguémoslo. Hoy comienza una nueva era en Argentina, una era de paz y prosperidad, por lo que la solución implica, por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI, que a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado. El decreto de necesidad y urgencia que estamos presentando hoy tiene por fin comenzar el proceso de regulación económica que la Argentina tanto necesita para poder comenzar a crecer. Derogación de la ley del compre nacional, derogación de la ley de promoción industrial, derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas, modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino, derogación de la ley de tierras para promover las inversiones, eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga. Ciudad de Buenos Aires ahora, cacerolazo contra el decreto. Recuerdo, esto fue una convocatoria, empezaron a tocar las cacerolas en sus barrios y empezaron a venir al Congreso. Esto es una multitud, ahora estamos en otra parte. La CGT moviliza el miércoles. Van a impugnar el Super DNU. ¿Qué significa la foto de esta plaza llena de cantidad de gente? Que la gente quería acompañar el pedido ante la justicia para que se derogue este DNU. Alerta en C5N, la justicia suspendió la reforma laboral que impulsaba el decreto de Milei. En el día de hoy, el presidente Javier Milei va a estar enviando al Congreso el paquete de leyes que hemos titulado Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. La idea es intentar explicar eso. Sí, bien. Señor Hernán. Ómnibus de Milei. El gobierno podrá asumir facultades legislativas al declararle la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Bueno, a ver esta parte. Eliminar la fórmula vigente para la actualización de las jubilaciones y pensiones. Otro de los puntos tiene que ver con
de regulaciones de todo tipo. La privatización es un capítulo muy amplio, 41 empresas que son sujetas a expropiación. El otro punto que tiene que ver con el aumento de las retenciones para una serie de productos. Esto puede llegar a tener un alto impacto si se produce. Lo confirmó la CGT. El próximo 24 de enero habrá un paro nacional. La huelga será por 12 horas. Va a incluir una marcha al Congreso Nacional. Usted va a enfrentar un paro general. Mi pregunta es, ¿cómo anticipa se va a desarrollar este día? Y la realidad es que los únicos que se están oponiendo a esto son aquellos que tienen privilegios por estar vinculados a la política. Entonces, ¿qué es eso que yo denomino casta, ¿no? Que básicamente tiene que ver con el caso de los políticos corruptos, que tiene que ver con los empresarios prebendarios, que tiene que ver con los sindicalistas que entregan a sus trabajadores. La huelga convocada por la CGT y las dos CTA, a la que también se plegaron muchos otros gremios y organizaciones sociales, empezó a las 12 con una movilización al Congreso. Para exigirle a los diputados y diputadas de sus provincias que hacen campaña cantando la marcha peronista y cuando tienen que tratar una ley para rechazarla que va en contra de los trabajadores, se esconden y lo tenemos que venir a buscar acá a su despacho. Están en una decisión histórica este jueves de que digan públicamente si están con los trabajadores, si están con las corporaciones, siendo peronistas, y un peronista no puede votar este DNU ni esta ley ómnibus que va en contra de los trabajadores, en contra de los jubilados, en contra de la soberanía nacional. ¿Cómo vio el paro y la movilización de la CGT? Bueno, lo vi muy flojo. Digamos, 40.000 personas es un número, digamos, bajo. Estaba la plaza que ni siquiera estaba tomada y una cuadra para atrás. ¿Vamos a ver la verdad? Esto que están viendo en pantalla es en Rosario de Santa Fe, el monumento a la bandera. Esto es en Córdoba. Cantidad de videos también de gente que estaba en la playa y aprovechaba para cantar en contra del gobierno. Bariloche del Sur. Retiran todo el paquete fiscal. Todo el capítulo fiscal. Todo el retenciones, jubilaciones, blanqueo, ganancias, moratoria y bienes personales. Lo que pasa es que ganancia no estaba dentro de la ley ómnibus. Lo mismo va en otra. Pero claramente también dijo que lo iba a retirar. Fue un resumen de lo que pasó desde que dejamos el programa a fines de diciembre hasta ahora, obviamente, sin contar, que después lo vamos a hablar en el otro bloque, como vos dijiste, compañero, lo que se estuvo sesionando en el Congreso, que finalmente hoy tuvo media sanción. Pero, bueno, contá un poquito, claro, explica un poquito y despuntá. Vamos a ir, como no salió con imagen, lo primero que mostramos es cómo arranca Milei, hablando en ese, cuando Milei habla al principio del video. Cuando asume, de espalda del Congreso, hablando ante la plaza, diciendo que venía una época de cambio, de paz y de prosperidad, ¿no? Sí. O sea, cosa que todavía, si prende la tele, la paz y la prosperidad todavía no estaría. Si ponen ahora, por ejemplo, cascotes y balas de goma, ¿no? Después, super paz. Creo que destacar de ahí, de eso, la promesa que vuelve a hacer ahora como presidente de esto no lo va a pagar la gente, el ajuste, la motosierra, va 5 puntos del PBI. Va a pegar en el Estado y no en el sector privado, que serían los trabajadores, los jubilados y demás. O sea, lo iba a pagar la casta, que terminamos dándonos cuenta que la casta somos nosotros, ¿no? Bueno, por eso, esa promesa la sostiene en el discurso. Exacto. La ponemos porque creo que realmente, a ver, como resumen, Nico, para que esto tenga un cuerpo y se entienda. ¿Por qué esto está pegando en la gente y no está pegando en lo que Milei decía que iba a pegar? ¿Y en qué se puede ver eso? Bueno, él decía que el ajuste lo iba a pagar la casta, el sector político privilegiado, que para él durante los últimos 50 años habían vivido a costa del sector privado, que el sector privado son trabajadores, jubilados, empresas,
Y lo que estamos viendo que lo que está pagando el ajuste es justamente el sector privado. Y lo ves en, bueno, después de la devaluación, el aumento de los alimentos, lo ves en el aumento de las prepagas, el aumento de la nafta que subió más de un 120%, me parece. Impresionante. Y que ya tenés aumento programado para lo que viene, prepaga transporte, después tenés, bueno, todo lo que son servicios, lo que son las tarifas. Y no solo eso, y después tenés a las empresas con una caída de la actividad y una recesión muy importante. Entonces ellos también están pagando. ¿Por qué? Porque si lo paga el sector privado, trabajadores tienen un aumento en el costo muy importante de los bienes esenciales, después no consumen otras cosas y eso eso repercute en la actividad de las empresas que tienen que salir a vender. Totalmente. Aparte que son aumentos en los costos primos, en las cosas que hacen la base de los costos que después terminan siendo los precios, ¿no? O sea, vos tenés la tarifa, el transporte, tenés el combustible, todas cosas que determinan después el precio de la mercadería. Hoy lo que es energía es uno de los costos principales para lo que es producción, incluso más que el salario. O sea, y si vos le tuvieras que decir a la gente, Nico, después de todo esto, ¿qué impacto tiene para las pymes? Pues no hablemos para los grandes empresarios, ¿no? ¿Qué impacto tiene para las pymes? Y para las pymes, ven que nosotros habíamos dicho que las pymes y todas las empresas en general estaban preparadas para superar lo que fue la devaluación, que se habían preparado, que era la devaluación más anunciada, que no tenían mucha guita en la calle, que estaban cubiertos, pero que no se habían preparado, porque nadie se puede preparar para una recesión, o sea, caída de la actividad, caída de las ventas, caída de la producción, de los ingresos, de un año. Y ese es el problema. O sea, si lo traducís, sería la mayoría de las pymes pueden llegar no solamente a echar gente, sino a cerrar. Y claro, ¿por qué? Porque si vos no podés competir con productos de afuera o no tenés puntos de venta acá, ¿por qué? Porque tu producto, la cantidad que vos necesitas producir y vender para subsistir la empresa no da al mercado. ¿Por qué? Porque no hay plata para comprar las cosas y las empresas primero tienden a achicarse el personal en producción y después ya llega un punto de que ni siquiera se justifica prender la máquina a la mañana. Sí, y ahí hay un juego también bastante perverso que el Fondo Monetario Internacional, que es el que nos audita la economía, porque lo tenemos adentro también, también lo pide, y que es una receta ortodoxa, que nada tiene que ver con una revolución, como dice Milei, sino que es la receta clásica del ajuste, que es cuando vos deteriorás el poder adquisitivo del salario, bajás lo que se llama la demanda agregada. Bajás, digamos, el poder de compra de la gente de bienes y servicios. Cuando vos tenés que esos bienes y servicios están directa o indirectamente, porque hay componentes de esos bienes y servicios que son importados, lo que haces es, al bajar digamos, el nivel de consumo, también bajás la demanda de importaciones. Cuando bajás la demanda de importaciones es, digamos, bajás la salida de dólares por compras al exterior. Y por el otro lado, que no le está saliendo tampoco, ¿no? Al devaluar, vos teóricamente favoreces las exportaciones y eso hace que te ingrese más plata y que gastes menos y empieces a balancear las cuentas fiscales, cosa de que después vamos a explicar cuando nos dediquemos a eso por qué está pasando. Ahora yo pregunto, desde mi ignorancia, y creo que mucha gente seguramente no lo sabe, ¿es común que el FMI audite un país que le presta plata? No, y bueno, cuando... O por lo general no, o es... Sí. A ver, la pregunta, ¿o es por la deuda tan grande que tiene tomada la Argentina? No, está dentro digamos, de la firma digamos, del préstamo, para decirlo groseramente, son las reglas del juego. Che, te doy esta plata, pero con estas condiciones. Necesito controlarte para saber cómo me vas a pagar. Claro, bueno, y cosa que no le está saliendo y después vamos a meternos con eso. Pero lo que quisimos mostrar es que en eso creo que fue uno de los presidentes que más le mintió a la gente. Sí, en este punto, porque realmente todo el ajuste y todo lo que hicieron pegó directamente, no solo en el sector privado, sino en los más vulnerables, porque también cuando recorta el Estado, cuando empieza a recortar el Estado, recorta la provisión de alimentos de los comedores, eso ya es de hijo de puta aparte, ¿no? Porque no tienen corazón, no puede dejar a la gente, si hay una necesidad extrema, porque... Ya sabiendo que tomás un país que tiene más de un 10% de indigencia, ¿no? Pero la gente, digamos, que ninguno tiene la culpa, ni los trabajadores, ni los jubilados, ni los que hoy están
Ya que tiene que ir a comer a un comedor, es una Ya situación. es tremendo, Es una situación que No es digno. que no es No, digna. no es digno ir con el Pero no tupper. tienen la culpa de los quilombos que armaron, ¿me entendés? Si vos decís que el quilombo lo armó la casta, fenómeno, a ver, pero entonces no se la hagas pagar, porque si no pasa Bueno, lo mismo pero de siempre, sí. se la hacen pagar siempre Al y sector recae a la. vulnerable. Bueno, pero mostramos eso. Y después de que promete, y estamos. Recordémosle a la gente que ya mintió en toda la campaña, ¿no? Porque Bueno, pero- hizo y desdijo. Pero en la O sea campaña tenía que demostrarlo. Está bien, pero a ver, vos de un tipo, o sea, si tenés dos dedos de frente de un tipo que fue incoherente toda la campaña y sobre todo el tramo final, no podés esperar que sea No, coherente. ya que hablé con los perros, ya era una señal. Pero Pero bueno. un tipo que le dice que Sí. es una tirabomba a Patricia Bullrich y después la mete su gobierno, ya no son Chabón coherentes. que hace 40 grados y está con campera de cuero, ya tenés un quilombo. Pero bueno, está bien. digamos. Y la pose de Zulander. Sí. Pero después avanza, porque el gobierno sube y rápido te mete lo que fue el decretazo, que se llamó. Fueron 300 artículos que modificaban cosas estructurales que regulan la vida de los argentinos, que encima no lo armó Milei. Esto es lo interesante de ver. Lo armó Sturzenegger, lo tenía armado hace rato. Supuestamente con un grupo de abogados prestigiosos que nadie sabe quiénes son los abogados. Nadie sabe quién es un abogado, el pueblo no tiene abogado, cuando tiene un quilombo es un garrón buscar un abogado, ¿no? Pero aparte de eso, Sturzenegger lo tenía armado con Cambiemos. Exacto. O sea, Tenía imagínate que armado son para el que venga. 300 artículos que puso ahí arriba, que estaban, nosotros veníamos diciendo en el último programa, que fue generar, ya saben que ese DNU se lo van a ir volteando, pero generaba una ventana, porque mientras tanto rige, está Claro, vigente. convengamos que para está hacer- en vigencia desde diciembre el DNU. ¿no? Claro, para hacer todas las tramoyas que. La Corte suspendió algunos puntos particulares. como Bueno, por eso, pero en esto que estamos mostrando, queremos mostrar eso. Avanza con eso, y dentro de ese DNU está la reforma laboral. Cuando avanza con eso, reforma laboral, la ley de tierra, vale todo, ¿me entendés? La prepaga, libera la prepaga, alquileres, se mete con. Educación, salud. No, bueno, pero por eso, pero directamente se mete con cosas que a la gente cotidianamente sabía que le iban a impactar. ¿Me entendés? O sea, cuando se mete con la ley de promoción industrial, con el compra argentino. La venta de recursos. Venía con cuestiones de desregulaciones económicas. Entonces, instantáneamente, ¿qué fue lo primero que pasó? Se comieron un cacerolazo que no lo tenía pensado nadie. Al toque, el mismo día. Espontáneo. El primero fue espontáneo. Fue espontáneo. Y fue multitudinario, fue en todos lados. Esa fue una reacción. Una reacción que no toma nota el gobierno, pero nota los demás. Y después de ese cacerolazo Esa viene, movilización. la CGT dice, no, pará. La reforma laboral así por decreto, porque ni siquiera están discutiendo las cosas. Porque vos querés cambiar la reglamentación que regula la vida de los argentinos y que viene y que llevó años construirla y demás. Querés cambiar no solamente el modelo económico, querés cambiar el modelo digamos, que regula y norma las normas que rigen nuestra vida sin consultarlas con nadie porque pintó, ¿me entendés? En el flash que tiene, hacerla de un día para otro. Y encima ni siquiera de él, porque la está haciendo Sturzenegger. Entonces, la CGT se planta y dice, vamos a ir a la justicia. Y fueron a tribunales. Hicieron una marcha ahí muy grande donde se empieza a plegar y empieza a pasar un síntoma que es que empieza a ir gente por afuera, que no le cabe. Los famosos autoconvocados. Que no le cabía. Entonces empezó a ser más representativa. Al toque, ¿qué pasó de esa marcha? La justicia da de baja algunos puntos particulares del DNU, sobre todo el de la reforma laboral. Depende de la reforma laboral. Y se lo da de baja en una mojada de oreja a Milei citando al Verdi. Bueno, pero entonces, avanza el gobierno con todo, se planta primero la gente con un cacerolazo dando señales de que no hay consenso social en gran parte de la población. La CGT se mueve, se pone al frente, va a la justicia, no va al Congreso, va a la justicia a decirle, esto no lo puede dejar pasar. Y la justicia, digamos, cuando mueve la justicia a favor de la CGT. Primer round, mueve para acá, la CGT se planta y la justicia juega a favor de eso. Y creo que tiene que ver por, digamos, la forma primero como lo hizo y sobre todo la plantada que hubo. Si no hubiese estado esa plantada, no sé si le suspendía, ¿me entendés? De No, hecho. yo creo que no. Entonces, gran movida ahí también encabezada por la CGT. Después, ¿qué pasó? El gobierno juega otra vez fuerte y ¿qué pone? Con la ley ómnibus. La ley La ómnibus. famosa ley Que ómnibus. ya no eran 300 artículos, eran 600 y pico. 600 y pico, que ahora quedaron 200 y pico, Sí, ¿no? donde había de todo. Cantidad de artículos De todo, anexos. de todo. Sí.
de todo, y con la incoherencia de querer otra vez, digamos, tratar de forma express cosas que regulan nuestra vida en educación, salud, trabajo, turismo, economía, cultura, o sea... Y a eso sumarle que él tenga los superpoderes, ¿no? Claro. Habiendo 3 poderes en el país. Sí, eso de los liberales es gracioso. Siempre hablan del republicanismo, de la República Argentina, el respeto a las instituciones, menos cuando están ellos en el poder. Claro, pues si sos liberal, ¿por qué querés tener todos los poderes? Y bueno, La gente no es libre de hacer... el liberalismo está ligado a la República, a la división de poderes, y siempre llegan con ese discurso hasta cuando están ellos... Mirá, lo que está mostrando Milei es que tiene muy poca cintura, digamos, la inexperiencia que nosotros veíamos... La improvisación. Verde, pero además con un nivel de chapa importante, o sea, digamos, con una... primero, después vamos a ir hablando de la situación de Milei como presidente y hasta dónde está a cargo de todas las cosas que están pasando. Pues ya, si el decretazo fue de Sturzenegger, ¿los 660 artículos los escribió Milei? No, claramente muchachos, no, se lo están poniendo. Entonces, y también avanza con cosas muy digamos, estructurales, y las quería que salga de forma express y se puso a apretar a los diputados y demás. Eso empezó a generar una situación de que se empieza a mover en el Congreso y empiezan a formar las comisiones para ver previamente la comisión en el Congreso para después sí subir la ley a la discusión de la Cámara de Diputados. Cuando se arman las comisiones, empieza a pasar una situación también donde en ese ida y vuelta de la negociación y los aprietes, había una tendencia que algunos empezaron a armarse sus bloques. Exacto, y había unos cuantos diputados que respondían a diferentes provincias, a diferentes gobernadores, que empezaban a ver que algunas cosas sí, algunas cosas no, y ahí la CGT volvió a decir presente. Cuando avanza el gobierno fuerte y mete presión, se encuentra con el paro de la CGT, que lo hace postdatado y empieza toda una negociación. Exacto. Pero en esa negociación del medio, como tanto en el Congreso como en la calle y demás, empezaba a verse el impacto del ajuste y empezaba a recrudecer toda la situación económica y de bienestar de la gente que se iba deteriorando más, que venía para el culo. Porque nosotros venimos diciendo que el gobierno de Alberto fue una cagada como dejó el país. Si no, y que si ganó Milei, y si ganó Milei también es parte de que, digamos, que la gente del pueblo, de los barrios, de todo el país, del conurbano, votó a Milei y no votó al peronismo, porque no le solucionó los problemas. Hicieron las cosas mal. Ahora, cuando la CGT moviliza, pasa algo que para mí fue el punto de inflexión de todo esto, porque cuando anuncia el paro, ¿el gobierno qué hace? ¿Cuál es la respuesta del gobierno frente al anuncio del paro? Ningunea de que no pasa nada, de que son los vagos, son los mismos de siempre, no vamos a volver atrás, el país va a cambiar, y al otro día, ¿qué pasa? No, por eso. Sí, empieza el ataque. En realidad lo que el gobierno pensó es que el paro y la movilización que convocó la CGT no iba a llevar a nadie. Se llevaron flor de sorpresa, que dicho sea de paso, vos después lo vas a comentar porque está en parte del video, cuando le pregunta a Patricia Bullrich, que arma todo este operativo antipiquetes, se le fue de las manos a Patricia Bullrich, porque Patricia Bullrich pensó que iban a ir 20 personas y fue multitudinario, que eso se ve que cuando suban las imágenes, cuando hablan de Rosario, a Mar del Plata, pues vamos a avisarle al gobierno y a Patricia Bullrich que todo no es la 9 de julio y el Puente Avellaneda, que la Argentina son 24 provincias y que hay un montón de personas, no son solo los progres que viven en Capital, de los que piensan ellos, ¿sí? También está no solo el conurbano, o ella es la 9 de julio y Avellaneda, y el Puente Avellaneda. No, hello, Patricia Bullrich. La movilización fue en todos lados, la gente se mueve por todos lados, y si yo tengo la 9 de julio cerrada, voy a agarrar una ruta alternativa, una calle alternativa. Pero bueno, no lo sacas de lo que es la capital. Totalmente. Los progres, sobre todo los gorilas. Ahora, eso que vos estás diciendo fue un ataque permanente a lo que ellos entendían el actor social con el que había que pelearse, porque era lo que le permitía tener cierta legitimidad en eso, que era la CGT.
algo que realmente venía ya, le venían pegando todos a la Perdón, CGT, ¿eh? perdóname, compañero. Sí. Ella quería acotar algo. No, lo que yo quería decir era que, digamos, primero se organizaron muy bien todas las organizaciones para ir cada uno por su cuenta. Entonces, evitar que los pararan. Y segundo, que hubo mucha gente autoconvocada. Que eso, digamos, es lo que creo que el gobierno no tenía en cuenta. Bueno, claro. La gente autoconvocada que fue muchísima, que fueron sueltos, y bueno, esa es la parte que no vieron, y después, bueno, decir que había 40.000. Nada, por eso, digamos, en el análisis de la disputa de poder de ida y vuelta, cuando la CGT mueve y dice, te voy a hacer un paro porque vos me pusiste esta ley que me está jodiendo en ganancia, me está jodiendo los jubilados. Está jodiendo a la Argentina. Está jodiendo a la Argentina, te metiste con los docentes, con los maestros, con la ciencia y la tecnología, te metiste con la cultura, te metiste con la Argentina y nadie defiende nada. Exacto. Alguien se tiene que poner. Cuando dice, te voy a hacer un paro y una movilización, del otro lado, digamos, empiezan a atacar, y sobre todo Patricia Bullrich, más que Milei, pero Patricia Bullrich, a pegarle dentro de la CGT, que ya venía siendo una institución deslegitimada mediáticamente, y que siempre atacada, inclusive por parte del peronismo, que no, son piantabotas, bla, bla, bla. Y ahora vamos a reflexionar sobre esto. Todo a Pablo Moyano. Agarra eso, claro. Y le agarra el guante a Pablo Moyano. Se empieza a tomar como el enemigo principal a Pablo Moyano y le empieza a pegar a Pablo Moyano. Y le dice mafioso. Bien. El otro, muy bien la CGT, y sobre todo Pablo, cuando convocan a la marcha, se da lo que vos decías, Rubia, se desbordó, y lo que pasó es que empezó a hacer ese llamado representativo para un montón de gente que se ve afectada. No solamente como pensaban ellos, los sindicalistas o los gremialistas, sino que aparte, como decía Mercedes, los autoconvocados, gente que no es de ningún partido político en específico, sino simplemente jubilados, que son parte del pueblo, y ven, por supuesto, las cosas y cómo les está afectando el bolsillo. Claro, ¿no? se llenó de jubilados, gente que fue a defender porque entendía que se iba en contra de los intereses nacionales. O sea, todavía en el pueblo hay un fuerte arraigo de que no querés entregar el país, esto no se vende, se escuchaba por todos lados. Gente que estaba ligada a la ciencia y la tecnología que se está viendo afectada, gente que estaba ligada a la cultura, fueron de todos lados, que ni siquiera están, y mucha gente que trabajador que dijo esto no, y se sintió convocado por la CGT, digamos, a la cabeza. Más que por la CGT, por el llamado para plantarse. Claro, para plantarse, exacto. Y eso es lo que, digamos, y ese fue para mí un quiebre del brazo y un quiebre de la estrategia, porque la CGT, en vez de salir debilitada, como quería el gobierno de eso, empezó a tener y a recuperar imagen en esto, porque representó a mucha gente que dice, se sintió convocada y fue y apoyó y desbordó. Y eso, digamos, fue muy importante. Ahora, cuando vienen los discursos, hablan dos. Primero habla Pablo Moyano y después habla DAE. Pero sobre todo Pablo Moyano se esperaba porque Burri le había pegado todo el día. Sí, le faltó decir que es un negro de mierda. Muy vivos todos los sindicalistas diciendo a la gente, no entren en la provocación de Burri que le mandaba a los milicos, no entren porque si no la foto va a ser los violentos de los sindicatos. Y la foto tiene que ser sobre todo camionero. Un pueblo que vino a protestar por lo que está pasando y a decirle que no. Y genial el discurso de Pablo, porque en vez de engancharse en esa disputa con el gobierno, ¿a quién le habla? Al peronismo. A los diputados de Unión por la Patria. Exacto, el peronismo. Y le dice, ustedes que en campaña vienen con la fotito de Perón y Evita, vienen a buscar el sindicalismo para que les financien, para que les pongan gente. Canta la marcha peronista. ¿Me entendés? Vienen a sacarse la foto con los sindicatos. Y ahora que, digamos, tiene que actuar. El gobierno está avanzando contra todos los intereses, digamos, de los jubilados, de los trabajadores y de, ¿qué cosa? La soberanía nacional, porque son esas tres cosas que engloban todo lo demás, digamos. Y esto lo decía Perón, los que defienden los intereses de la patria, ¿quiénes son? Los trabajadores. Termina pasando siempre que cuando se planta, se dice, ¿y ahora ustedes dónde están? Porque para encontrarlo tenemos que ir a buscarlo al Congreso y caminar por los pasillos, porque si no, no nos encontramos. Tienen una responsabilidad muy grande, que era cuando estaban las comisiones. Tienen que elegir de qué lado están. Si están del lado cuando dice las corporaciones, si están del lado del gobierno que está avanzando o están del lado de los trabajadores, los jubilados de la soberanía nacional. Y le mete una presión del carajo. Sí.
a los diputados del peronismo, a los diputados de Unión por la Patria sobre todo, porque hay muchos que no son peronistas, y la manifestación fue tan grande y tan genuina que le metió presión a todo el Congreso. Exacto. Y en esa negociación, ¿cómo termina después? A los 2 días bajan todo el paquete fiscal. Exacto. Un montón de artículos. Un montón de artículos. ¿Por qué? Y porque era invotable ya, porque la manifestación fue muy evidente y la presión fue muy evidente. O sea, ahí demostraba, al bajar al otro día tantos artículos de un ondazo, ¿no? Que dicho sea de paso fue muy desprolijo, porque llegaban a sesionar y los tachaban sobre la marcha. Ahí contradice lo que dice Patricia Bullrich, que no fue nadie a movilizarse. No, si no fue nadie a olvidate. movilizarse, más allá de las imágenes, o sea, si no hubiese tenido resultado la movilización y el paro de la CGT, que aparte fueron muy pillos los de la CGT, pues lo hicieron a partir de las 19 horas para que la gente fuera a trabajar. Sí, eso es ¿Sí? Entonces, para que no, como con todo esto de que si vos vas a una manifestación, a un paro, te descuentan el día y el presentismo, fueron muy pillos. Sí. Entonces, realmente los que quisieron ir fueron porque les interesaba ir, Todos. no fueron por pago. Entonces, al bajar de un ondazo tantos artículos demuestra que tuvo muchísimo éxito la Pero movilización. escúchame, hasta, es la prueba de que, hasta esa de que presión funcionó. le sirvió a los gobernadores para bajar en el paquete fiscal las retenciones. Que también Pablo Mayano dice, ustedes gobernadores están peleando, ¿me entendés? Se están rasgando la vestidura por las retenciones y no por el impuesto a la ganancia de los trabajadores y no por los jubilados. Cuando bajan todo. Bajan todo. Las retenciones, bajan el tema de impuesto a ganancias se negoció y también cayó, bajan jubilados, bajan blanqueo y bajan un montón de cuestiones que venían derecho y que era la que pedía el fondo encima, no es una boludez. Ah, sí, No, que quería agregar algo. Ahora antes de venirnos, estaba escuchando que ya lo que llevaron ya lo modificaron. Entonces ahora apareció en este nuevo escrito que ya habían sacado el tema del fondo de sustentabilidad y ahora lo volvieron a poner, mágicamente apareció nuevamente. Sí, bueno, o sea, aparece nuevamente, o sea, lo que votaron hoy, votaron también el fondo de sustentabilidad. O sea, como no se sabía, hubo 20.000 borradores. Yo me quedé escuchando porque había varias cosas más. Yo escuché eso. Sí, pero eso sería para el bloque que viene. Claro, cuando porque hablemos si, de la lectura de esto es, en el avance, el gobierno avanzó y se encontró con la CGT. Quiso hacer la mierda desde el discurso, ¿entendés? Deslegitimando la protesta, y se encontró que fue más legítima de lo que esperaba, inclusive la CGT y las organizaciones sociales. Los desbordó. ¿Entendés? Y esa presión, porque hay poderes acá. ¿Cuáles son los poderes? Son 3, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. El Ejecutivo avanzó. El Legislativo, cuando vio esa movilización, puso el parate. Obligó a retroceder en eso. Y el Poder Judicial, que es el otro poder, puso en firme la suspensión de la reforma laboral. Es anticonstitucional. Si no, no lo hacía, muchacho. Y lo que vos decís, Patricia Bullrich, ¿me entendés? Que le da el Malbec, me parece, demasiado seguido, porque el error de la lectura es este. No es la culpa del vino. No, es que, Claro, el vino no tiene la culpa. yo no creo que es el error de la lectura. Yo creo que ella se está juntando demasiado con Milei, ¿me entendés? Y ve cosas que no son, o sea, bueno, es un error de lectura eso. Es Porque un error de lectura. Lo que yo veo, después no sé si ustedes coinciden. ¿No? El error de lectura es salir después de la marcha, viendo que las instituciones retrocedían en el Congreso, ponen firme la justicia, la reforma laboral después de la marcha. Claramente fue un avance, ¿me entendés? En esa disputa de poder, donde la gana el sindicalismo en esa disputa. Y salir a decir, gilada, primero, como decía la rubia, la 9 de julio, negro, no le importa a nadie. Ya de la General Paz para atrás hay muchos que ni siquiera la conocen. ¿Qué le importa si hay tránsito? No hay tránsito en Callao, en Córdoba, en Mar del Plata, en San Luis, en La Pampa, en Tierra de Fuego. ¿Qué saben? Encima, además, digamos que ver la movilización, el antipiquete y toda la boludez de atrás de una pantallita y no estar ahí presente, digamos, flaca, no sabes nada. No, pero o sea, pero estaba durmiendo en un tomas nota de lo que rinconcito, estaba pasando. No te das cuenta de la dimensión y de cómo la gente está saliendo a la calle. No, pero yo creo que sí se da cuenta, lo que pasa que no quiere reconocer. No lo va a reconocer nunca. Porque, a ver, no lo va a reconocer, pero no es estúpida Patricia Bullrich, porque no está donde está por ser estúpida. Vamos a ser honestos. Sí. Entonces, ella vio la movilización, pero ¿qué iba a decir?
sí, fue un éxito la movilización, No, nosotros no, fracasamos, no lo va a decir. No, son relatos y construcciones. Pero cuando ella dice, pero esto sí lo dice, ¿verdad, muchachos? Cuando dice, la gente de bien quiere pasar por la 9 de julio por Callao y no comerse a los negros piqueteando, porque eso es lo que está diciendo, está pensando que el votante del gobierno, el que apoyaba a Milei, que en definitiva no la apoyó a ella, porque la apoyaron, ganó Milei, Exacto. es el de Capital. El gorila de clase media de Rivadavia para el río, como decía la Rubia. No, ¿me entendés? Piensa que todos piensan igual. No, porque los piquetes... No. Y a medida que vaya pasando el tiempo, ¿me entendés? Y llegue cada vez el fin de mes va a ser más complicado. Ni te cuento Cuando empiece el colegio. En marzo, por eso. En marzo, aumento de colegio de prepaga. No, por eso, a ver. No, es que las prepagas ya están. La vida de la Sí, pero siempre va a aumentar un golpazo más. No va. Y miren, hagan este ejercicio. No. Mirá, no hace falta tener una consultora para hacer este ejercicio. Agarren el Instagram de Milei y fíjense la cantidad de me gusta desde que ascendió a hoy. Él hace esas estadísticas. No, hace así, lo va pasando, empieza de 600 y termina abajo de los 100. O sea, ya, digamos, ¿por qué? Es porque la gente se está viendo afectada, pero no es, digamos, están teniendo el error de pensar que son todos los gorilas de Capital que para cruzar a General Paz se toman un avión, ¿me entendés? No es así, ¿me entendés? La gente tiene que alquilar y le cobran de a $200 el alquiler. Y por ahí ganan lo mismo que la... Y dicho sea de paso, cada 3 meses, ¿no? Tenés que renovar. Bueno, entonces, digamos, en ese avance y retroceso, donde el gobierno avanzaba y encontraba resistencia, no fue la resistencia de Santoro en el Congreso, ¿me entendés? No, claramente. O de Máximo Kirchner con el etiquetado frontal. Es muy difícil, primero pero no es que no jugaron, digo, no fueron el actor principal. Bueno, no, obviamente los radicales. Fue la CGT la que se puso al frente de eso, y tampoco los zurdos tirando piedra, ¿eh? No. Porque ellos, digamos... No, los zurdos lo que estaban tratando de seguir manteniendo una estructura. Ellos son, digamos, siempre Ellos tienen son esta... de movilizar. Son la fuerza de choque que está, pero digamos, cuando se movilizó la CGT 2 veces, bajó la reforma laboral y le bajó de la ley esa... ómnibus lo transformó en un casi en un taxi. En un Corsa, ¿me entendés? Sí. Sin cola. No 12. 3 puertas. Y que eso termina mostrando que en la puja de poder, la resistencia social fue clave para que no pueda eso avanzar, porque si no sabés los diputados cómo empiezan a... Ay, me abstengo. Chao, me voy con esta bolsita a Miami. Claro. Pero empezaron a tener la presión. El actor central fue, en este caso, la CGT, y no sé cómo estamos de tiempo, pero... Y de tiempo podemos ir redondeando, bueno, ¿no? y lo podemos ir dejando para adelante, pero dejo abierto el tema. Lo que dijo Pablo Moyano, cuando le habla al peronismo, empieza a ser una discusión interna que viene ligada a una discusión nacional, porque ven que todas estas torpezas del gobierno están pintando un escenario, como te lo digo como lo dijo el Turco Asís, que hay olor a cala, que hay olor ha muerto, que hay olor a que esto está a punto de desestabilizarse. Y no lo dijo el y Turco hay Asís operaciones solamente, ¿no? del lado de PRO y con Macri a la cabeza para tomar de alguna manera el gobierno, y ahí empieza a haber una necesidad de tener una alternativa de este lado también, y ahí se mete en la interna. Pero dejando fuera, por supuesto, a Patricia Bullrich, ¿no? No, pero este cae. Macri se los cargó a los dos, se cargó a Larreta, que no sabemos dónde está. No, yo creo que debe estar con Alberto, ¿no? Y capaz. En España. Me gusta la metáfora de... ¿Alberto es el presidente del PJ? Es buenísimo. Todavía sí. ¿Puede renunciar por mail? Se la aceptamos, ¿no? Se la aceptamos. Pero que le echen. No le den oportunidad. Está re preocupado, aparte. No, está re preocupado por lo que está pasando. Bueno, el quilombo, justamente ese problema lo tiene en la interna el PRO, que están esperando, que ya pidieron varios, participantes, varios, del PRO, que renuncie Patricia Bullrich. Porque si Patricia Bullrich se la están cargando. Es parte del gobierno de la Libertad Avanza, no puede ser nunca presidenta del PRO, así que ahí también hay No, por eso es otro tema que me parece que da para toda una discusión, el tema de la desestabilización que pinta que va a tener el gobierno y cómo va a ser la salida.
Pero bueno, yo creo que hasta acá, en el resumen de lo que fue Nero Rubia, fue avances del gobierno y encontró resistencia popular. La resistencia popular fue en parte autoconvocada, como los cacerolazos que mostraron que había caldo, y como actor social principal encontró a la CGT ocupando un lugar clave que hizo bajar la reforma laboral e hizo que retiren un montón de leyes de esta ley anti-argentina que tiró el presidente.